Bien, chicos y chicas, este es un tutorial de la primera experiencia de nuestro ramo de género y estilos audiovisuales para animación digital. Eh, Como se había pedido en un principio, como les llegó a ustedes en el encargo formalizado por nuestro PDF de, de, de solicitud de encargo, ¿no es cierto? Eh, Consta de las siguientes etapas. ¿Ya? Primero ustedes tienen que conformar un equipo, obviamente ya está listo ya, y luego tienen que elegir ustedes una película animada. ¿Ya? En esta película animada ustedes tienen que ver el contexto sociocultural económico de la obra, autores, géneros de la obra, referentes anteriores, notables, ¿no es cierto? Si existe alguna innovación por parte de la producción o de la obra, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la tecnología, lo que es la forma de proyectar las imágenes, si hay alguna innovación en el estilo, la estética, etcétera, ¿no es cierto? Y también la definición del estilo gráfico de la obra. El estilo de la línea, la forma del personaje y fondo, los colores o la paleta de colores, el estilo de animación, cómo se mueven los personajes, ¿no es cierto? Realismo versus estilización, etcétera, etcétera. Y después de contener toda esta información, generar un archivo, ¿no es cierto?, conceptual que represente, ¿no es cierto?, en sí, en esencia, todo lo que es la construcción de esta película. Debe incluir una información en formato, bueno, esto también tiene que generar ustedes moodboard, ¿no es cierto? Y la presentación que ustedes van a generar en sala, ¿no es cierto?, tiene que tener la presentación de moodboard y también el PowerPoint o el Canvas que ustedes realizan en conformidad a lo que ustedes vayan recopilando como información. Se tiene que realizar una ficha digital que los grupos deben trabajar. En la ficha debe presentar introductoriamente los puntos 1 al punto 3, pero enfocarse más en el punto 4, ¿ya? Esto se le va a poner más énfasis a la capacidad de exploración o de análisis que tengan ustedes con respecto a la información. Ya, chiquititos, entonces el modo operandi se va a hacer el siguiente. Primero, el equipo genera un moodboard, ¿no es cierto? Y en este moodboard cada uno de los integrantes va a presentar o a exponer, ¿no es cierto?, en este moodboard, o a instalar, ¿no es cierto?, toda la información que recopilan de todos los puntos que se pidieron, ¿no es cierto?, dentro del contexto de la solicitud de la tarea o de la experiencia. Y esta es la recopilación de imágenes en general del tema central, por ejemplo, La Cenicienta de 1950. Esta va a ser la etapa de recopilación. Y cada integrante va a recopilar, primero se va a repartir algunos roles o algunos temas, por ejemplo, socioculturales, otros se van a dedicar a buscar información técnica o estilística, ¿no es cierto?, lo que se refiere al color, la paleta de colores, ver la innovación que ocurría en ese momento, qué pasaba en la historia en ese momento, ¿no es cierto?, mientras se rodaba la película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a generar con toda esa información que cada uno va a recopilar, o el primer moodboard, que es un moodboard original de recopilación. Una vez que ustedes tengan este primer moodboard, lo guardan, pero paralelamente lo van a ordenar, ¿no es cierto?, como un moodboard más infográfico, es decir, van a ordenar toda esa información y le van a poner su título correspondiente con cada una de las unidades que ustedes lograron obtener como información. Todo lo que refiere a personajes, género y estilo, contexto, etcétera, etcétera, toda la película Cenicienta. Esta es la etapa de organización y clasificación, ¿ya? Una vez que ustedes tengan ya todo ordenado, toda esa información a granel que tenían de todo lo que recopilaron de la película, ¿no es cierto?, y según lo que se pida en el formato del PDF de la solicitud, ¿no es cierto?, ustedes van a ordenar de manera muy clara, ¿no es cierto?, como lo mostramos aquí en el esquema, en un segundo moodboard infográfico, ¿no es cierto?, todos los contenidos. ¿Para qué? Para que después todos estos contenidos ustedes los puedan llevar fácilmente a una presentación en PowerPoint o en Canvas, ¿no es cierto? Aquí se hace la confección del PowerPoint o Canvas con todo el material gráfico recopilado y con toda la información escrita generada por el trabajo de investigación del equipo, previamente separada y clasificada por temas de relevancia y ordenado gracias a la infografía. Se procede a generar la presentación del trabajo de investigación referente a la película animada elegida. De este mismo estudio se saca el material gráfico para confeccionar el afiche conceptual, ¿ya? Entonces, con el primer moodboard ustedes recopilan información a granel del tema, con el segundo ordenan todos los temas, ¿no es cierto?, a modo de moodboard infográfico, y luego toda esa información ustedes la llevan a diapos para hacer la presentación respectiva en clases. Paralelamente se genera el afiche, ¿no es cierto? Y el afiche
se busca la imagen ancla o la imagen icónica de la película, y obviamente después se le van agregando, ¿no es cierto?, todo lo que es el concepto histórico, evolutivo, de proceso, etcétera, que ustedes hayan recopilado en su proceso de investigación, ¿no es cierto? Y van a generar un afiche muy parecido a este, que incluso, como en la Cenicienta se generó en el periodo de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, se le pone al título Cenicienta en un mundo difícil de limpiar, porque en el contexto de la historia en el cual se estaba rodando esta película, empezó la Guerra Fría y empezó todo un cuento político, social, cultural, de evolución. La televisión estaba recién partiendo, Cenicienta, ¿no es cierto?, impuso un sistema de moda a la época, empezó la liberación femenina, o el movimiento, los primeros atisbos de movimiento de liberación femenina, se creó el mimeógrafo, ¿no es cierto?, la xerografía, la primera máquina xerográfica, ¿no es cierto?, y obviamente que todo esto también llegó a un movimiento en Broadway, ¿no es cierto?, con lo que significaba todo el estilo y la musicalización de Cenicienta, a hacer piezas musicales en Broadway. Y bueno, y el ratoncito, que también en un momento pasó a eclipsar a Mickey Mouse en ese periodo, porque Gus Gus pasó a ser mucho más importante en el momento de esta película. Ya, chicos, bien. Entonces espero que les haya quedado claro esta pequeña video aclaratorio y explicativo de cómo se aborda la primera experiencia de nuestro ramo de género y estilos audiovisuales. Un abrazo para todos y cualquier duda al correo. Chao, chicos.